Vamos en esta hora a orar, vamos a presentarnos al Señor y vamos a darle gracias al Señor por esta noche que nos concede estar juntos. Y vamos a entrar en el estudio de la palabra que nos quedó pendiente con el hermano Luis Orlando. Así que oramos en esta hora al Señor y nos presentamos ante Él para que Dios sea quien hable a nuestras vidas en esta noche. Padre eterno, Dios poderoso, te exaltamos, te damos gloria, Señor amado. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios eterno. Gracias, Padre amado, por tu favor. Gracias, Señor amado, por tu bendición y tu fortaleza, la cual hemos recibido en este día. Padre eterno, Señor, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra. Señor eterno, Padre, te pedimos, Señor, que tú, oh Jehová, te glorifiques en nuestras vidas, te manifiestes a nosotros, nos hagas entender tu palabra, Señor amado, y podamos, oh mi Dios, Padre amado, atesorarla en nuestros corazones. Señor, que tu palabra cada día la podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas, que cada día, Señor, la podamos, Señor, oh Jehová, poner por obra en nosotros. Utiliza a nuestro hermano Orlando, Padre amado, Señor, para esta palabra, Señor amado, oh Jehová, de esta noche, que tú, Señor amado, le utilices, Padre amado, y que esa palabra llegue a nuestras vidas. Padre, te damos gracias y te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que pasamos rapidito allá con nuestro hermano Orlando para que él continúe con el estudio que nos estaba llevando a cabo. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Estábamos en el estudio, ¿verdad? El Salmo número 1 y la vez anterior habíamos solamente llegado hasta el versículo 3. Pero antes, ¿verdad? De ir al versículo 4, son 6 versículos de este Salmo. Queremos, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Antes reflexionar de lo que ya se ha estudiado. Cuando usted se analiza y pone, ¿verdad?, su vida delante de estos 3 versículos, especialmente de ese versículo 1, que no nos habla, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Definitivamente eso es lo que no hace, ¿verdad? Lo que no debe de hacer un justo. Y si usted se examina en base a este versículo, usted va a encontrar que, y la misma Biblia lo dice, que el único justo es Cristo, el único justo. Pedro lo explica de esta manera en Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y solamente quiero tomar esta parte que dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, observamos, ¿verdad?, y miramos nuestra vida y comparamos, ¿verdad?, nos examinamos con este salmo, podemos entender de lo cual en qué camino nosotros estábamos en el camino de los pecadores, pero Cristo siendo justo, en el aspecto de Cristo justo, significa que Cristo no tuvo pecado, por eso es justo. Y él se dio, ¿verdad?, el justo por los injustos. Lo que quiere decir es que no es por nuestra justicia, porque ninguna es, sino por la justicia de Cristo es que nosotros somos justos. Y esto es esencial para nosotros poder entender lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Lo digo así porque muchas veces los creyentes, me he topado con muchas situaciones, muchos creyentes que están frustrados, y es porque quieren hacer todas las cosas, ¿verdad?, por sus propias fuerzas. Hermano, la vida del creyente no es con las fuerzas de nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que vivir dentro de la justicia de Cristo para nosotros poder ser justos, para por nosotros, ¿verdad?, poder perseverar. Solo con Él podemos vencer.
solos, haciendo nuestros propios esfuerzos, haciendo nuestras propias, lo que nosotros creemos ser, ¿verdad?, lo suficientemente justo, viviremos, ¿verdad?, vidas como creyentes frustrados, como creyentes, ¿verdad?, que nos vamos a sentir en ciertos momentos decepcionados. Pero cuando dejamos que el Señor obre en nuestra vida y que sea su justicia, y nosotros en obediencia nos mantenemos dentro de la justicia de Cristo, veremos, ¿verdad?, que podemos caminar y vivir la vida de creyente. Ahora sí, entramos al versículo 4. Esta parte del Salmo, el Salmo se divide en dos secciones. La primera sección que nos habla del justo, del versículo 1 al 3. Sí, estamos ahí. Del versículo 1 al 3. Y el otro comienza, ¿verdad?, la segunda sección del versículo 4 al 6. Versículo 4 al 6. Dice así, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y vamos a detenernos ahí. No así los malos. Ahí empieza a traer, específicamente, nos empieza a traer una comparación. Y ahí ya comienza a ver, no así los malos. Para poder entender esta sección, hasta el mismo versículo 1 te habla específicamente quiénes son los malos. Son los que, ¿verdad?, no anduvo en consejo de malos. Aquí malos específicamente son todos aquellos que desvían la palabra de Dios para hacernos caer. Por eso dice consejo de malos. Y aquí, ¿verdad?, si vamos a Filipenses 3:19, nos habla, ¿verdad?, sobre este tipo de actitud. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estamos hablando de este tipo de personas que su pensamiento es todo lo que es terrenal, todo lo terrenal. Y te dice cuyo Dios es su vientre. Todo lo que busca específicamente es satisfacer, ¿verdad?, sus caprichos y su vida de pecado. Es más, Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Realmente el ser humano se desvanece por buscar cosas terrenales para amontonar, pero en el fin de los tiempos, en el fin, ¿verdad?, de la vida, la palabra del Señor dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que tanto te has esforzado, echando a un lado a Dios, ¿de quién será? Definitivamente, cuando nosotros partamos de esta vida, nada nos vamos a llevar, nada. El versículo te dice el tamo. Este concepto es interesante, el tamo. El tamo es una partícula o residuo, es una cáscara, es lo que se llama una cáscara. Es sumamente volátil. Cuando se da el grano, en los tiempos bíblicos, cuando se daba el grano, se cascaraba, se sacaba, ¿verdad?, esa paja. Lo que hacían era tirarla al aire, y ustedes van a encontrar que cuando pasa el viento, se llevaba la cáscara porque era liviana, era volátil, se llevaba la cáscara y caía el grano. El grano tiene más peso que la cáscara. Eso lo vamos a ver mucho en Gedeón. Si ustedes leen la historia de Gedeón, Gedeón estaba en un lagar tirando
tirando el grano. Se supone que dentro de un lagar, era una especie de envase donde se colocaban las uvas y uno se metía descalzo ahí y empezaba a prensar la uva para sacar el vino. Eso es lo que es un lagar. Dentro del lagar, usted no cierne el grano. No es lo lógico, pero Gedeón lo hacía por temor de que le quitaran la cosecha y se escondía dentro de un lagar para mecer el grano. Se supone que eso usted lo haga al aire libre para que cuando el viento pase se lleve la cáscara y que se quede el grano. Por eso es que dice que el pecador es como el tamo, como esa cáscara, como ese residuo que superficial, sin valor, fácilmente destruible. Definitivamente, cuando nosotros vivimos vidas lejos de Dios, pasamos a ser como ese tamo volátil, que hoy creemos una cosa y mañana otra, de fácil mover, no hay fundamento, vive una vida superficial. Y no tan solo dentro de los pecados, hay muchos creyentes que parecen tamos, que viven, ¿verdad? Una vida espiritual superficial, sin buscar, ¿verdad? Sin buscar específicamente esa presencia de Dios, esa comunión con Dios. Definitivamente, si nosotros vivimos vidas como creyentes sin comunión con Dios, sin búsqueda con Dios, pasemos a hacer que una vida superficial, una vida espiritual superficial. Cualquier viento de doctrina, la misma Biblia lo dice, cualquier viento de doctrina nos lleva. Definitivamente, nosotros tenemos que ser como ese grano, con peso, como ese fruto. Y así es que comparado específicamente al malo, vive Dios. Es más, Mateo 3:12 habla sobre esto. Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El futuro de aquel que vive una vida superficial, dice la palabra del Señor, él separará el trigo, y separará la paja del trigo, y su trigo lo almacenará en su granero, y la paja será echada al fuego. Miren cómo este salmo se complementa dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Definitivamente tenemos que entender algo bien claro. El futuro de los malos está específicamente ya trazado. El que hace el mal ya tiene, ¿verdad? Ya un destino ya trazado. Y si no se vuelve a Dios, si no se vuelve, no se arrepiente, definitivamente será desechado. Y esto, ¿verdad? Es esencial que nosotros podamos entender dentro de lo que es el Salmo 1. Recuerden que el Salmo 1 específicamente el tema central es la ley de Dios. Cuando entremos en el Salmo 2, específicamente cuando hablemos de Cristo, con todo eso, aunque el Salmo 1 te habla, el tema central es la ley de Dios, pero esos primeros versículos que habla sobre el justo, específicamente habla de Cristo, que es el único justo. Y nosotros tenemos que ser imitadores, seguir el camino, seguir la obediencia, que no seamos, ¿verdad?, como aquella paja volátil que terminará echada al fuego. Si vemos dentro de lo que es el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, y lo detenemos ahí. Este versículo es bien mal interpretado, porque dentro de lo que es que cuando yo sea, ¿verdad?, el juicio final,
todos comparecerán ante Cristo. Pero este versículo que te dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, lo que está mencionando en este versículo es que no tendrán excusa en el juicio de Dios. Pocas palabras, no prevalecerán dentro de lo que es el juicio de Dios. Nuestro pastor. ¿Podríamos tomar ese versículo referente a la venida de Cristo cuando dice que su iglesia se levantará y los recibirá en el aire? En ese aspecto, sí, cuando la iglesia sea, ¿verdad? Recibamos, pero ya aquí específicamente cuando seamos levantados, en Cristo, y en un momento dado, cuando ya pase lo que es la gran tribulación, lo que es el milenio, cuando compadezcamos, ¿verdad? Ante el juicio del trono blanco, específicamente, ya ahí nos está hablando específicamente. Miren lo que es ya el salmo. Miren, cuando usted estudia todos los salmos, especialmente los salmos mesiánicos, ustedes van a ver que en los salmos mesiánicos nos habla, ¿verdad?, de lo que es la vida de Cristo, y hay salmos que específicamente nos están hablando de la segunda venida de Cristo. Y ustedes van a ver en este salmo, específicamente en ese versículo 5 que te dice, los malos no se levantarán en el juicio. Lo que es queriendo decir es que no prevalecerán, porque serán, ¿verdad? Dios los enjuiciará y no tendrán, ¿verdad?, excusa delante de Dios para respaldar sus malos caminos. Lo que él quiere decir, ¿verdad? Este versículo 5. El ser humano, por más que trate de buscar la forma de defender su estilo de vida, alejado de Dios, delante de la presencia de Dios, no habrá defensa. No habrá defensa el que no tenga de abogado a Cristo. Recuerden que nosotros, cuando vayamos a compadecer delante de la presencia de Dios, Él no nos verá a nosotros, Él lo que verá que a Cristo, vive Dios, porque nosotros vamos a reflejar a Cristo, como Él es nuestro abogado, Él es nuestra justicia. Cuando Él nos vea, verá la sangre de Cristo sobre nosotros, y lo cual, ¿verdad?, Él nos hizo, ¿verdad?, justos delante, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Pero como los malos no recibieron a Cristo y la sangre del Cordero, no recibieron ese sacrificio en su vida, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Este salmo es importante porque cuando este salmo se entrelace con el Salmo 2, ustedes van a ver, ¿verdad?, cómo el Salmo 2 empieza a complementar esta segunda parte de este Salmo 1. Lo complementa. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo la raza humana se desvió completamente. Y vemos, ¿verdad?, que, y sigue el versículo, ¿verdad?, no se termina ahí, ni los pecadores en la congregación de los justos. Miren, ahí ya no está hablando no tan solo del trono, del juicio del trono blanco, ahí nos está hablando en un tiempo presente en los pecadores en la congregación de los justos. Y esto me llama mucho la atención porque te dice dentro de la congregación. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Definitivamente Dios va a limpiar su pueblo. Dios va, estamos en estos momentos en un proceso de limpieza. En un proceso de cernir.
sabemos que cuando llegue Cristo, Él va a finalizar eso, pero hoy en día estamos viendo, ¿verdad?, en la iglesia que los que permanecen, están cayendo muchos. Hay muchos que están cayendo en doctrinas herejes. Muchos caen, ¿verdad?, dentro de sus propios caprichos. Y estamos viendo en un tiempo, ¿verdad?, que el pueblo de Dios está cernido, se está meciendo. El pueblo de Dios se está meciendo. Los que permanecen son los que están buscando esa presencia de Dios, que reconocen que somos pecadores, pero reconocemos que necesitamos de Dios, que dependemos completamente de Dios. Y definitivamente nuestra vida como creyente es una vida que depende de Dios, que dependemos mucho de Dios. Definitivamente este versículo 5 que nos habla de los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Definitivamente los pecadores no se levantarán dentro de la congregación de los justos. El Señor separará su pueblo. Y aquellos que continúen, ¿verdad?, en una vida de pecado, específicamente, Dios, ¿verdad?, va a limpiar, va a sacar. Versículo, ¿verdad?, 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y este versículo que nos dice Dios, ¿verdad?, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce nuestros caminos. El ser humano no puede engañar a Dios. Dios conoce los que son y los que no son. Definitivamente, cuando vemos esto, que Dios conoce el camino de los justos, es lo que Él nos observa nuestra vida y Él conoce específicamente cómo es mi caminar, en donde yo estoy parado, que lo habíamos mencionado, que el justo, ¿verdad?, medita en la ley de día y de noche, encuentra, ¿verdad?, complacencia, ¿verdad?, dentro de la palabra del Señor. Dios conoce, ¿verdad?, nuestra vida y nuestro ser. Definitivamente ahí, cuando nosotros, ¿verdad?, del Salmo 1 y pasamos a lo que es el Salmo 2, vamos en este momento al Salmo 2. Yo había dicho que Salmo 1 y Salmo 2 en la Biblia hebrea era un solo salmo, Ahora, dentro de lo que es el Salmo 2, usted va a encontrar este detalle bien importante. Entendemos que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Hacer un salmo mesiánico es un salmo profético. Hay profecía dentro de este salmo. Hacer un salmo con profecía es un poco más complejo. El salmo, ¿verdad?, es atribuido a David. Y usted va a encontrar que en el Salmo 2 se cita 7 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces. No lo voy a leer la cita completa, pero sí los versículos los vamos a encontrar citados en Hechos 4, del 24 al 28, Hechos 13, versículo 33, Hechos 4, del 24 al 28, Hechos 13, 33. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Vamos. Hebreos capítulo 5, versículo 5. El libro de Apocalipsis cita el Salmo 2. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 27. En el mismo Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 15.
Vamos a tomar, ¿verdad? Por lo menos esa cita de Hechos 4 para que vean cómo se cita el Salmo. Hechos Repíteme el 4, último nada más. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Miren cómo Lucas, que escribió el libro de los Hechos, miren cómo cita el Salmo. Hechos 4, de versículo 25 al 26. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Citando Lucas, el Salmo 2. Vamos a ir al Salmo 2. Recuérdense, el Salmo 1 nos habla de dos caminos, el camino de los justos y los caminos de los pecadores. Nosotros esperamos, vemos que al Dios presentar ambos caminos, el hombre tome el camino que lo lleve a la vida. Lamentablemente, el Salmo 2 proféticamente habla de que el hombre no tomó el camino de vida, tomó el camino de la muerte, el camino de los pecadores, y ahí parte el Salmo 2. Y miren cómo dicen, ¿por qué? En versículo 1 del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan? Definitivamente la palabra amotinar, lo que nos lleva, ¿verdad?, a pensar, ¿verdad? Amotinar es rebelar. ¿Por qué la gente se ha rebelado contra Dios? Pensando en cosas vanas, pensando en cosas vanas. Definitivamente, si esto es el Salmo 2 es profético, es un salmo mesiánico, tenemos que encontrar la cita cuando comenzó, ¿verdad?, la gente a amotinarse y rebelarse dentro de lo que es, ¿verdad?, en el ministerio de Cristo y la verdad, la iglesia. Miren, vamos a ir a Hechos 4, versículo 27. Hubo un suceso en la persecución contra la iglesia. Y miren cómo dice Hechos 4, 27, citando el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron de esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Detengámonos ahí. Esto complementa ese versículo 1. El versículo 1, recuérdense en que dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Qué gente se está amotinando? ¿Qué gente se está rebelando? En Hechos 4 te dice quiénes son los que se están amotinando. Te dice Herodes. Herodes. Esto ocurrió históricamente. Proféticamente está ocurriendo hoy. Herodes es símbolo del poder administrativo. Estamos hablando de gobierno. Si estamos hablando de gobierno, Herodes representaba el poder administrativo. Si vamos a ver de Poncio Pilato, era el poder judicial. Recuérdense, Herodes levantaba la ley, las leyes, pero Poncio Pilato era el que aplicaba la ley del imperio. En pocas palabras, Poncio Pilato sería lo que es el poder judicial y hasta el poder legislativo. Estamos hablando de que un sistema de gobierno se unió en los tiempos de Cristo. ¿Y quién es más? El pueblo, la nación de Israel, que era el pueblo religioso. En el único momento, cuando el Estado se unió con el poder religioso, se unieron los dos en uno, fue para crucificar a Cristo. Fue la primera vez que tuvieron acorde, gobierno y el poder religioso. En la persecución de la iglesia se unió gobierno y el poder religioso para perseguir la iglesia.
lo que nos quiere llevar este salmo profético, que todavía sigue actual, que ya llegando la segunda venida de Cristo, el gobierno seguirá uniéndose con el poder religioso para poder legislar respaldado por la religión. Respaldado por la religión. El Salmo 2 proféticamente nos está diciendo que es un momento en que la religión está aceptando leyes de lo que dice el Salmo 1, que habla de la ley de Dios. Están aceptando leyes en contra de la ley de Dios. Van a legislar leyes en contra de la ley de Dios. Y muchos religiosos y muchas iglesias se unirán y le darán la espalda a la ley de Dios. Y la iglesia que se mantenga firme en obediencia a lo que es la ley de Dios, a la palabra de Dios, será perseguida por ese poder religioso y por ese gobierno. Esto es lo que está profetizando el Salmo 2. Ocurrió en los tiempos de Cristo. Por eso Cristo fue crucificado, se unió gobierno y religión. La iglesia primitiva fue perseguida. ¿Por quiénes? Por gobierno y religión. Pablo persiguió la iglesia. ¿Quién era Pablo? Un religioso en aquel tiempo, hasta que se convirtió. Definitivamente lo que estamos hablando es que las naciones se levantarán y se levantarán contra la ley. Por eso dice la palabra de Dios que será cambiada la ley. Y hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias han abrazado el pecado, han abrazado lo que está en contra de lo que es la ley de Dios para encontrar el favor del gobierno. Y el Salmo 2 nos dice, el salmista profetizando, pero ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se están rebelando? Hablando cosas vanas, cosas sin sentido, cosas sin peso, cosas que tú comparas con la palabra de Dios, no hay esencia, va en contra de lo que es instituido por Dios. Por eso es que el Salmo 2 es bien profundo, porque nos está hablando específicamente de unos tiempos que ya ocurrieron y que siguen ocurriendo y que ocurrirán en la segunda venida de Cristo. Sí, que a raíz de esto tenemos un salmo con un cumplimiento dual para aquel tiempo y para este también, porque estamos cercanos de eso. Es así. Por eso es que ha llegado un momento dado que se ha creado unos precedentes donde el gobierno ha intervenido con las cosas que son de Dios, que le corresponde a Dios, y se han revelado de tal manera en contra de Dios. Por eso es que cuando te dice, y pueblos piensan cosas vanas, en pocas palabras, son palabras vacías. Vano es vacío, sin esencia. En pocas palabras, ellos creen que el hombre es el hacedor de su propio destino, que no depende de Dios. Ellos mismos crean su destino. Ellos crean, ¿verdad?, su camino. Eso es lo que nos lleva el camino del pecador. Pues dice, te separa dos caminos, el camino de la justicia y el camino del pecador. Ya en el Salmo 2 lo que está diciendo es que el hombre ha tomado el camino del pecador y se ha desviado en contra de lo que es la ley de Dios. Por eso es que vemos hoy mismo, hoy día, estamos viendo la lavada de cerebro que le están dando a nuestra juventud y a nuestra niñez con todos los aspectos que se están dando
¿Para qué? Para que el joven o el niño tomen desde ya el dominio de su vida y tomen el control de su vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera o yo quiero parecer lo que yo quiera, para que puedan desde ahora aprender a definir que nada lo rige, no hay nada espiritual, nada más que es lo que tú en tu corazón forje para el mañana. Miren, y el hombre siempre ha querido rebelarse contra Dios. Lo vemos desde la Torre de Babel. Es el ejemplo más grande en Génesis 11:4, cuando ellos dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos más famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Dios había establecido una palabra que había dicho, ustedes esparcirse por toda la tierra y que multiplíquense. ¿Qué dijo el hombre? Miren, nos vamos a rebelar, vamos a construir una torre para no ser dispersados. Cuando Dios vio esa rebelión, ¿qué hizo? Les rompió el proyecto. Por eso hoy vemos a la, hermano, tenemos que hablar de esto y es demasiado importante. Por eso vemos a las grandes élites hoy queriendo hacer controles poblacionales. Eso es lo que están haciendo. Controles de natalidad, controles de todo tipo para que puedan controlar la raza humana en ciertas áreas específicas o en ciertos niveles de estrata social, para que el hombre mismo pueda controlar todo eso. Sí, y lo vemos, Daniel también profetizó sobre estas cosas. Si vamos a Daniel 7:25, todavía seguimos en el Salmo 2. Lo que pasa es que el Salmo 2 es como un árbol de muchas ramas que usted va a ver, porque estamos hablando de profecía. El Salmo 2 es profético. Por eso es que entra en una profundidad y tenemos que tocar versículos proféticos. Daniel 7:25, y hablarán palabras contra el Altísimo. Miren esto, el salmista decía, hablarán cosas vanas, se van a rebelar y hablarán cosas vanas. Daniel lo profetiza de esta manera, y hablarán palabras contra el Altísimo, hablarán cosas vanas y se rebelarán. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quebrantará quién? Quebrantará a su pueblo. Lo mismo que está hablando el salmista y lo que mismo que habla en el libro de los Hechos, que fue, ¿verdad? Cristo quebrantado, la iglesia quebrantada, perseguidos, serán quebrantados y pensarán en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo de tiempos y medio tiempo. El momento, ¿verdad?, de que cambiarán la ley de Dios. Y por eso es que hay tantos movimientos respaldados por el gobierno, respaldados por algunas religiones como el LGBT, que va en contra de lo que es la familia, palabra establecida, la familia establecida por Dios. En un principio, ellos quieren cambiar el formato de la familia por lo que ellos creen que es familia. Y está respaldado por los gobiernos. Y Hoy muchas mismo, religiones, sí. Hoy mismo, Mano Orlando, nosotros como pastores hemos tenido que renunciar al derecho de poder casar a parejas de nuestra iglesia, porque implica que el que te otorguen una licencia para tú casar miembros de tu iglesia es que tú tengas que darle ese servicio a la comunidad y no te puedes negar que vengan parejas del mismo sexo, que eso lo están trabajando y tú tengas que no responder a una negativa, porque al fin y al cabo, como individuo y como organización, podemos ser demandados para que poder cumplir los caprichos del hombre. Así, movimientos en contra de lo que son los mandamientos de Dios. Sacar la Biblia como un texto, movimientos que van en contra de lo que es la ley de Dios. El aborto se está legalizando.
y es respaldado por el gobierno, por los gobiernos. Y es interesante, yo siempre digo que la Biblia es como un ciclo, se vuelve a repetir todo. En el tiempo de Moisés, hubo una matanza de niños, cuando venía, ¿verdad? Ese tipo de Mesías, ese tipo que Moisés era un tipo de Cristo, era un tipo de Mesías. Y antes de ese tipo mataron niños. En el tiempo de Cristo mataron niños nuevamente dentro de lo que era la entrada de la primera venida del Señor. Definitivamente, si esto es cíclico, en estos tiempos se está legalizando el aborto. Y ese es uno de los indicadores de la segunda venida de Cristo. Y todo es solamente matar a los niños físicamente, matándolos moralmente. Porque la matanza ya se ha ido de cautivar esas mentes. Definitivamente es triste lo que habla estas profecías, pero es palabra de Dios. Ahora mismo tenemos persecución, mis hermanos, del gobierno y de religioso también a nivel mundial. La religión que abunda a nivel mundial y que domina de cierta manera algunos foros. El catolicismo, ¿qué está diciendo ahora mismo el Papa? Que hay una religión universal o para poder acaparar y olvidarse de lo establecido por la Escritura y que tengamos una religión general para todos, que todos vivamos bajo ese régimen y nos olvidemos de lo que dice la Escritura. Es así. Es más, Pablo, mencionando de estos tiempos, según de Tesalonicenses 2, de versículos 2 y 4, para que vean hasta dónde alcanza la profecía. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, del 2 al 4, Pablo diciendo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, tiempo de apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Definitivamente, muchas veces han llevado esta profecía de que se levantará, ¿verdad? Un hombre. Pero hermano, hay una ideología apóstata que se hace pasar como si fuera dicho por Dios, cuando no es Dios el que está hablando. Cuando no es Dios el que está hablando. Y se levanta, ¿verdad? Y es objeto de culto. Es objeto de culto. Y definitivamente, eso es verdad, lo que es el hombre de pecado, ese es otro tema. Pero definitivamente nosotros tenemos, ¿verdad? Que nosotros ver que hay unas ideologías, hay una forma de pensar, pero la Biblia nos dice que no nos dejemos mover nuestro pensamiento, ni nos turbemos de estos tiempos que estamos. A ver si me da tiempo por el versículo 2. Y se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estamos hablando específicamente de líderes, gobiernos, que se han rebelado contra el ungido, contra Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras.
¿Qué quiere decir este versículo? Lo mismo que Salmo 1. Romper la ligadura es romper la palabra. Ellos encuentran la palabra de Dios, la verdad de Dios, como una atadura, como una ligadura, algo de peso. ¿Y qué es lo que dicen? Vamos a romper estas ligaduras. Vamos a echar la palabra de Dios a un lado. Vamos a liberarnos. Esto es una rebelión terrible. ¿No se podría tomar también como romper el carácter moral de Dios en nosotros, que ya habita en el ser humano desde nuestra naturaleza? También lo podemos tomar de esa manera. Sí, sí. Ellos encuentran eso como un yugo. Ellos encuentran como un yugo odioso, ¿verdad? De esa autoridad de Dios, ¿verdad? Pero la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Y la palabra es que la que nos liberta. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad ahí es Cristo, que es la palabra de Dios. Él es el que nos hace libre. Si nosotros queremos, ¿verdad? Romper esa atadura, ese carácter, esa palabra de Dios en nuestra vida y separarnos de él, vivimos cautivos. Vivimos cautivos. Miren ese versículo 4, que todavía tengo 5 minutos ahí en el bolsillo. El que mora en los cielos, hablando de Dios, se reirá el Señor, se burlará de ellos. Miren, en la tierra se ha levantado una rebelión. Y quiero que usted se imagine, imagínese que usted va caminando caminando, ¿verdad?, por un camino y se para al frente suyo una hormiguita. Y esa hormiguita levanta la patita en forma de puño y nos amenaza. Y anda así amenazando, esa hormiga amenazándonos a nosotros. Usted sabe que de un pisotón usted la elimina. Así es el hombre rebelándose en contra de Dios. El hombre es una hormiga comparada al poder de Dios. Dios cuando nos mira, ¿por qué se cree este? ¿Qué se cree este en rebelarse en contra mí? El hombre no es nada. Por eso es que dice ese versículo 4, el Señor se burlará de ellos. Y después de que el Señor se burla de ellos, en el versículo 5, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Ese versículo nos lleva a Apocalipsis 6, con esto termino. Apocalipsis 6, del versículo 15 al 17. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Miren lo que nos lleva la profecía de ese salmo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían los montes a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Esos que se rebelaron, esos líderes religiosos, esos líderes políticos que se levantaron en rebeldía y en rebelión, cuando venga Cristo, van a desear no haberse rebelado. Cuando vean, ¿verdad? Cuando se derrame su ira, además, desearán la muerte y la muerte no hallarán. Miren, definitivamente, el Salmo 2 es un salmo mesiánico bien profundo, que definitivamente nos presenta un cuadro de lo que estamos viviendo hoy, desde Cristo, lo que estamos viviendo hoy y lo que será cuando venga la segunda venida de Cristo. Nada, vamos a dejar para el próximo miércoles, ¿verdad? Seguir, ¿verdad?, con el versículo 6 en adelante. Nuestro pastor con nosotros.
Dios nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Verdaderamente uno se pone a buscar en la escritura y a mirar, ¿sabe? Y a tratar de buscar esa revelación de la escritura a través de todos esos versículos. Y amados hermanos, encuentra que la palabra de Dios es tan real que hoy día lo podemos cumplirse en tantas cosas que están a nuestro alrededor. Y amados hermanos, verdaderamente el mundo, el hombre que no tiene a Dios se levanta constantemente contra la obra del Señor. Aquellos que no tienen escrúpulos para poder echar por tierra los mandatos del Señor, amados hermanos, verdaderamente están llevando a la sociedad. Y obviamente tiene que cumplirse todo esto, pero amados hermanos, tenemos que nosotros siempre estar preparados con el Señor para que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Es necesario que nosotros atendamos la palabra, porque la palabra nos enseña, amados hermanos, lo que ha de venir. Perdón, y mire, dentro de este libro de los Salmos, un libro poético, gloria al Señor, nos trae una revelación de los tiempos finales tan poderosa como la que encontramos en el Salmo 2. Así que continuemos, ¿verdad? Buscando esa presencia poderosa del Señor, esa revelación divina. Gracias a nuestro hermano Orlando. Felicito a nuestra hermana María, a nuestra hermana Milagros Piña, a nuestra hermana Vicky, que han cumplido años en estos días, en el día de hoy. Ediel también, gloria al Señor, que han cumplido años, así que le damos gracias a Dios por ello y le pedimos al Señor que les bendiga en gran manera. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a clamar al Señor y les presentamos de una vez al Señor en esta oración. Padre bueno, te damos gracias, Padre amado, porque tu palabra se revela a nuestras vidas, Señor, y podemos comprender cuánta necesidad tenemos de ti. Padre, Señor, bendice, oh Jehová, a cada hermano en esta hora y que tu palabra, a través de este estudio, podamos entender lo maravilloso, Señor, que tú eres para con nuestras vidas. Padre, Señor, bendice a nuestros hermanos que han cumplido años, a Vicky, a María, a Milagros Piña, Padre Santo, a Ediel, delante de tu presencia están. Señor, glorifícate sobre ellos y trae bendición hasta que sobreabunden sus vidas. Padre, te pedimos, Señor amado, que siempre a nosotros, tu pueblo, tú nos mantengas, Padre amado, Señor, orientado, Señor, sobre tu palabra, que tú des discernimiento y entendimiento de la misma, para que nosotros podamos, Señor amado, continuar sirviéndote, oh Señor, y que sintamos la seguridad, Padre amado, Señor, que siempre podamos servirte sin temor y sin temblor a este mundo, sino que podamos, Padre amado, servirte en espíritu y en verdad. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias. Bendícenos, Señor. Trae descanso a nuestras vidas y lo que resta de semana, fortalécenos para poder cumplir con toda tarea. Padre, te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Saludos a los hermanos unos a los otros en el amor del Señor.